agradezco que nos acompañe el doctor Elías Barud, especialista desde luego en Derecho Electoral. Muchas gracias por acompañarnos. Michelle, muchas gracias a ti, a todo tu auditorio. Estamos pues ya a días de que se dé la elección del 1 de julio y es momento pues de hacer este balance, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego? Porque pues estamos hablando constantemente en los medios de comunicación, pero se ha vuelto más un tema común entre la ciudadanía, decir pues qué es lo que va a pasar el 1 de julio. Está en mucho juego, Michelle, este 1 de julio. Quiero decirte que se renuevan en todo el país más de 3.500 puestos de elección popular, de los cuales, por ejemplo, son a destacar la presidencia de la República, por ejemplo, las 32 elecciones. Claro, ¿no? En todas las entidades va a haber elección. Bueno, exactamente. Algunos con gobernador, otros, pues, en el caso de sus diputados. Son cerca de 10 gobernaturas las que se disputan. Son 300 diputados federales de manera uninominal, es decir, a voto, más los 200 plurinominales que existen, 128 senadores y, por supuesto, repito, la presidencia de la República. Pero no solo es eso. También son alcaldías, son diputaciones locales. En el caso específico de Morelos, son ahora 20 diputados locales, de los cuales 12 son por la vía de la elección y 8 más son por la vía plurinominal. Es decir, hay una disminución importante y esa misma disminución... Considerable, ¿no? Porque estamos hablando de pues, prácticamente el 30% se quitó. 33% es la disminución, sin embargo, eso uno podría suponer que con esa disminución de los diputados locales también sería lo mismo, es decir, si había 30 millones, por decir algo, de presupuesto para el Poder Legislativo, ahora que son 20 representantes, pues tendría que bajar a 20, pero no. O sea, nos van a costar lo mismo. Lo mismo, es decir, si anteriormente cada uno de ellos, de esos 30 millones en su puesto, de presupuesto que había, les tocaba de a uno para ejercer, o como gastos, como prerrogativas, como quieran considerarlo, o dietas, pues ahora va a ser de 1.5. Es decir, no hubo ninguna disminución en los gastos del Poder Legislativo. Bueno, de las cosas a considerarse. Tomar en cuenta. ¿Qué más va a pasar? Porque, bueno, hemos visto también, hemos observado qué pasa con las autoridades electorales a nivel nacional, ¿no? Fue muy cuestionado el tema del INE y del propio Tribunal Electoral con respecto a los candidatos independientes, particularmente con Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. A nivel estatal, pues también hemos visto que muchos problemas, sobre todo del INPEPAC, del mismo Tribunal Electoral, por el tema financiero, ¿no? Y con esto, pues, ha vulnerado varias cosas, pues el tema incluso de la preparación que tendría que haber, por ejemplo, debates entre los que van conteniendo para presidentes municipales y demás, ¿no? O sea, sí se está reflejando que no hay suficiente dinero. Por supuesto que está reflejando, pero viene, repito, también a nivel nacional. Estamos viendo una confronta muy ríspida en el Tribunal Federal Electoral con el INE por la resolución, muchas de las resoluciones y acuerdos, es decir, el INE ha emitido en lo que va del proceso electoral, es decir, del 1 de octubre al día de hoy, más de 1,000 acuerdos. Más de 1,000 acuerdos, la gran mayoría de ellos han sido considerados y han sido puestos también en juego y en la mira del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su impugnación, de los cuales algunos han revocado y otros tantos han quedado firmes, ¿no? En el caso de las candidaturas independientes es un ejemplo. Mientras que el INE dijo que no habían reunido las firmas necesarias válidas para ser candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, el tribunal dijo lo contrario, bajo un supuesto que yo no comparto. ¿Cuál es? Que lo que le faltó fue poquito. Y sabemos que, bueno, en una calificación si el 6 es el aprobatorio y tienes 5.9, pues no pasaste. Claro. Simplemente así, ¿no? Y además que esta acumulación de firmas traía cosas irregulares, incluso situaciones que correspondían a delitos. No solo faltas administrativas o errores, como en su momento dijo la defensa de Jaime Rodríguez Calderón, lo cual considero que es una violación. Pero lo más importante, el INE es una autoridad administrativa. Ellos tendrían que cuidar las formas y el tribunal es una autoridad jurisdiccional. Es decir, tendrían que cuidar la legalidad. Y no fue así. Claro, pues ahí es importante la crítica. Ahora, ¿cómo estás viendo, cómo estás leyendo lo que podría suceder o qué tan buena que la imagen de las autoridades electorales después del 1 de julio? Porque pues lo hemos visto en el 2006 que les fue muy mal.
en el 2012, que al final pues parece que cada elección tiene que haber reformas, ¿no? Y que no terminamos de convencernos del funcionamiento de las autoridades electorales. Esta historia viene, por ejemplo, como antecedentes, como cuando nace el México independiente, ¿quién fue organizando las elecciones? Fue hasta 1991 cuando nace el IFE. Anteriormente era una comisión electoral de la cual la Secretaría de Gobernación tenía control, poder para organizar, sancionar y determinar todas las situaciones que correspondían al ámbito electoral en todo el país. Es decir, la Secretaría de Gobernación se encargaba de la elección de los cerca de 2.500 municipios de todo el país, es decir, de todo el aparato que conocemos de poder. A partir del 1991, con el tema que sucedió en 1988, es que nace ya el IFE como órgano autónomo, independiente, con presupuesto propio y su vida propia, ¿no? Y este IFE subsiste hasta 2014. Sí. Hasta 2014, donde ya es el Instituto Nacional Electoral. Pero yo creo que a partir de ese momento sí adquirió y sí hemos de reconocer mucho avance en el ámbito electoral, tanto organizacional como jurisdiccional de nuestro país. Es innegable. Es innegable, por sobre todo la vida de la elección no solo son las autoridades, somos todos a través de los representantes de casilla que tienen absolutamente posibilidad de acreditar todos los partidos políticos, y que en la elección, por ejemplo, de 2012 o 2006, fueron más de 1.050.000 representantes de casilla de todas las expresiones políticas en nuestro país. Mucha participación. Mucha participación, pero además de ellos que traen algún juego político porque son representantes de los partidos, hubo más de 1 millón también de funcionarios de casilla, es decir, gente como tú, como yo, como cualquiera de los televidentes que estuvieron ahí vigilando la elección, y no precisamente para algún candidato, sino representando a la sociedad. Por eso, de tal manera que sí creo que debemos de reconocer el avance que existe en nuestro país por el desarrollo que se ha dado, y no demeritar la actividad que han tenido tanto las instituciones jurisdiccionales como las administrativas en el caso del INE, porque finalmente criticar al INE en sus decisiones también es criticar a la ciudadanía, porque somos nosotros que vamos a estar en las casillas, tanto como funcionarios de casillas como votantes. Claro, importante reflexionarlo así. Ahora, escuchamos diversos comerciales, ¿no? Incluso vemos candidatos a hacer pronunciamientos de el día de la elección, pues hay que tener cuidado, el acarreo, la compra de votos y demás. ¿Qué es lo que tendría que hacer la ciudadanía para prepararse rumbo a esta elección? La mejor idea para esta elección, precisamente por eso se dieron 90 días de campaña para todas las elecciones federales, 45 días para las elecciones locales y 60 para las gobernaturas. Conocer las propuestas, ideas, proyectos de todos y cada uno de los candidatos que están disputando esta elección, y valorar aciertos que ha tenido cada uno. Es difícil saber cómo se va a comportar cierto candidato ahora como gobernante, porque no tenemos la capacidad de vislumbrar el futuro, pero por fortuna existen los antecedentes. Claro. Y en base a los antecedentes podemos saber que una vez que llegue al poder, cómo se va a comportar a futuro. Claro, hay quienes ya han gobernado. Ya han gobernado, y a partir de ahí tener un criterio. Y en estos días de reflexión, de veda electoral, a partir del 28 de junio, es decir, 28, 29 y 30 de junio, reflexionar el voto para hacer un voto con las características reales, voto consciente, razonado e informado, y valorar de entre las diversas opciones que tenemos, votar por la mejor. Muy bien, pues ahí está entonces, desde luego, la sugerencia. Muchas gracias. Gracias a ti. El doctor Elías Barut platicándonos hoy sobre pues, todo lo que va a representar ese próximo 1 de julio, día de las elecciones.